eh, que tiene bastantes aristas, que de hecho es frecuente, obviamente, pero que hay a su vez muchos huecos en blanco dentro del diagnóstico e incluso del tratamiento de esta enfermedad. ¿Correcto? Bien, ¿cómo definimos neumonía? Inflamación aguda del parénquima pulmonar, que es generada o producida por microorganismos y que a su vez, en respuesta del cuerpo, del hospedero, va a generar signos de infección sistémica, así como cambios radiológicos. Dentro de las guías o definiciones operacionales que manejamos, tenemos que distinguir algunos conceptos que son sumamente importantes en la estratificación de pacientes. La más común es la neumonía cotidiana comunidad, que es, como dice el nombre, una infección que se adquiere fuera del ámbito hospitalario. La neumonía intrahospitalaria, la neumonía asociada al ventilador y la neumonía asociada a la atención médica o asociada a cuidados de salud, que la pondría entre comillas, son conceptos que no los vamos a estudiar en esta exposición, no es el fin. Vamos a enfocarnos fundamentalmente en la neumonía cotidiana comunidad, pero que es importante tener conceptos claros. La intrahospitalaria se refiere a una infección que se adquiere luego de 48 horas de estar en hospitalización. Las guías americanas, las guías anglosajonas, no nos definen un punto hasta cuándo puedo decir que es una neumonía intrahospitalaria. 5 días, 7 días, o sea, me refiero, si sale un paciente de alta luego de haber estado más de 48 horas, ¿hasta cuándo podría ser una neumonía intrahospitalaria y a partir de cuándo una neumonía que viene en la comunidad? En realidad, como digo, no lo definen. Una de las pocas definiciones operacionales al respecto lo da la guía taiwanesa. La guía taiwanesa efectivamente dice que la neumonía hospitalaria se denomina así a partir de las 48 horas de internamiento, pero hasta 14 días luego del alta. Bien, pero ojo, esos 14 días los subrayaría como que es fundamentalmente una definición de la zona asiática. No lo manejan tal cual la literatura anglosajona ni la norteamericana. La neumonía asociada al ventilador es una subcategoría de la intrahospitalaria que se presenta igualmente 48 horas después del inicio de intubación orotraqueal. Ojo, intubación orotraqueal. No estamos hablando de necesariamente ventilación mecánica. Y aunque ciertamente la intubación orotraqueal casi va de la mano generalmente con la ventilación mecánica, no siempre ocurre esto. Bien, por eso es importante entender el concepto. Y finalmente, como decía, entre comillas, la neumonía asociada a la atención médica o la neumonía asociada a cuidados de salud es una infección, una neumonía que se adquiere en centros de cuidados médicos, ya veces centros para diálisis, centros para quemados, guarderías para ancianos, etcétera, donde se denomina como tal cuando la persona ha estado expuesta dentro de 48 horas o 2 días hasta 90 días de contacto con la institución de salud en mención. No estamos hablando estrictamente del hospital, sino centros asociados a la salud, pero que no llegan a conformar una entidad hospitalaria per se. Bien, lo ponía entre comillas porque la literatura norteamericana ya ha descartado, la última vez que mencionaron esa definición fue hasta la guía del 2005, la guía producida por el ATS en 2005, donde mencionaban este concepto. Las guías posteriores han quitado este concepto, dado que la casuística de ellos, los gérmenes involucrados en este tipo de neumonías, no tienen el espectro de resistencia microbiana que lo tiene una intrahospitalaria. Entonces, para efectos prácticos, ellos, ha considerado que la neumonía asociada a cuidados de salud es un equivalente, no necesariamente igual, a una neumonía que viene en la comunidad. Sin embargo, las guías europeas y las guías asiáticas todavía tienen vigencia en este concepto de neumonía asociada a cuidados de la salud. Ellos, los asiáticos sobre todo, tienen una casuística de gérmenes resistentes en estas entidades.
Por lo tanto, esta definición operacional va a variar de acuerdo a la ubicación geográfica. Tendríamos nosotros, como peruanos, que tener una casuística para ver si es que nosotros podemos acuñar ese significado. Muchos sabrán que en el Perú, aunque no muchos, no hay bastantes lugares, tenemos centros de esparcimiento para pacientes geriátricos o similares, pero no tenemos una casuística epidemiológica para saber qué tipo de gérmenes prevalentes hay en tales lugares. Muy bien. Hasta hace unos años se conversaba o se creía que las vías respiratorias inferiores eran estériles. Ese es un concepto que se ha visto totalmente desfasado. Sabemos que en la actualidad que las vías respiratorias, ni qué decir la vía respiratoria superior, pero fundamentalmente la vía respiratoria inferior tiene microbiota, tiene gérmenes, habitantes o residentes normales en todo el árbol respiratorio. Como vemos en el gráfico, existe un equilibrio, una simbiosis entre los gérmenes que tenemos en la vía respiratoria y las defensas del huésped. Como vemos en el lado derecho de la imagen, cuando se produce una alteración, una disbiosis, que es el término actualmente en boga para explicar el fenómeno de la neumonía, cuando ocurre una disbiosis hay proliferación de algún tipo de germen mediados por alguna injuria generalmente. Mucho se habla de los fenómenos de aspiración. Yo preguntaría actualmente qué neumonía no es aspirativa. No quiero decir de que toda neumonía tenga las características de broncoaspiración. Simplemente quiero decir que un gran porcentaje de personas se aspira. Se ha visto que hasta un 50% de personas normales o sanas tienen aspiración, evidentemente durante el sueño, pero no todas van a ser neumonía. Y aquí también se involucra un concepto que es la inmunidad del huésped. Y cuando se rompe esta barrera inmunitaria, se produce la infección, la inflamación. Mucho se habla también del eje intestino-pulmón. En este eje vemos que la dieta, la microbiota intestinal, que generalmente produce ácidos grasos de cadena corta, van a pasar a la circulación sistémica y de la circulación sistémica van a llegar a otros órganos, incluyendo el pulmón. Estos ácidos grasos de cadena corta van a servir como estimulantes e inductores de inmunidad que va a traspasar, como digo, a través de la zona de la sangre, del tejido sanguíneo, va a llegar a diferentes órganos. Vemos en la imagen hasta médula ósea, el pulmón y otros más, de tal forma que van a ser como un estímulo para tener una inmunidad presente en estos órganos. Ya vemos, por ejemplo, que la presencia del interferón tipo 1 es parte de la inmunidad que genera bloqueo de la infección contra la influenza, por ejemplo. Asimismo, algunas de estas células inflamatorias van a tener una patogénesis importantísima en el desarrollo o en la exacerbación del asma. Estoy seguro que más de una persona ha escuchado que el ritmo intestinal, el contenido intestinal y el tipo de dieta influyen en el o en la exacerbación de cuadros bronquiales, llámese asma, llámese exacerbación de EPOC y otros más. Y esta revisión lo explica claramente como lo estamos mencionando. Nuestra etiología de la neumonía adquirida en la comunidad es variada. El germen hasta ahora más frecuente es el Streptococcus pneumoniae o el neumococo. Evidentemente tenemos una gran variedad de gérmenes microbianos que pueden generar este tipo de enfermedad, pero en la mayoría de casuísticas o estudios epidemiológicos se ve que es el neumococo el que encabeza la lista de etiología, más o menos un 40%, pero esto es variable según las distintas series. El resto de gérmenes tenemos Haemophilus influenza, tenemos Mycoplasma pneumonia, tenemos Clamidia pneumonia, tenemos el gran grupo de los procesos virales. Se ha visto incluso, no he puesto la revisión aquí porque yo creo que el tema de infecciones virales en pulmón corresponde a otro tipo de exposición también amplia, pero aproximadamente un 30% de infecciones neumónicas pueden estar infectadas o coinfectadas con procesos virales. Un ejemplo claro es la coyuntura que estamos viviendo actualmente en presencia del coronavirus 19, pero en realidad hay muchos otros agentes virales que pueden promover la infección.
El punto importante aquí es tener en cuenta nuevamente que el germen o la bacteria más frecuentemente involucrada, el agente etiológico más frecuente en la neumonía es el Streptococcus pneumoniae. Eso estamos hablando en pacientes inmunocompetentes. Ahora, por ahí alguien puede preguntar, ¿y los pacientes inmunocomprometidos tipo VIH, por ejemplo? De igual manera, estos pacientes en estadios tempranos, es decir, cuando la inmunidad no está severamente comprometida, mantiene una casuística muy similar a la persona inmunocompetente. El problema va a surgir cuando tenemos un estadio VIH avanzado, no controlado, para personas que no están tomando su terapia antirretroviral, donde la inmunidad es sumamente alterada. Los patógenos en esta lista van a ser variados y van a comprender desde agentes fúngicos a la cabeza, quizá Pneumocystis jirovecii, sobre todo cuando tenemos un conteo de CD4 bajo, tenemos histoplasmas, dependiendo de la zona epidemiológica, tenemos Aspergillus, tenemos Cryptococcus. Entonces tenemos una amplia gama de agentes que ya no estamos remitiendo no solamente a agentes bacterianos, sino a agentes fúngicos. Inclusive nuestra enfermedad bandera, la tuberculosis, llega a ser mucho más frecuente. Sabemos que la infección por VIH aumenta el riesgo de esa tuberculosis hasta 100 veces. Por ejemplo, entonces este tipo de infección de fondo, de inmunosupresión, nos va a predisponer a hacer un abanico amplio de posibilidades. En nuestros medios no tenemos mucha casuística para determinar cuáles son nuestros agentes virales. Sin embargo, los estudios que tenemos, que son publicados en una sociedad científica nacional, nos ha traducido que el neumococo sigue siendo el más frecuente. Ahora, muchas veces extrapolamos la epidemiología de otras regiones a la nuestra. Sin embargo, es importantísimo tener una data propia para nosotros enfocar cuál es la cobertura antibiótica que podemos proporcionar a los pacientes que realizan una enfermedad y forma parte de estudios de investigación. Decía que tenemos hasta la fecha 3 estudios por lo menos importantes en los cuales es el agente etiológico más frecuente dentro de neumonías adquiridas en la comunidad. Factores de riesgo presentes que pueden poner a la persona en susceptibilidad a hacer infecciones, no necesariamente digo neumonía, sino infecciones en general. Una enfermedad estructural bronquial o parenquimal, por ejemplo, las bronquictasias, las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, el hábito tabáquico, el alcoholismo, que puede generar infecciones o hasta abscesos pulmonares, infecciones respiratorias virales recientes. Efectivamente, los virus pueden predisponer a infección viral. De hecho, tomemos en cuenta la influenza, por ejemplo. La influenza tiene una alta mortalidad en pacientes quienes sufren de esta infección, pero fundamentalmente la coinfección con el Staphylococcus aureus es lo que genera la alta mortalidad que tiene esta enfermedad. La insuficiencia cardíaca, la terapia inmunosupresora, que lo podríamos quizá abocar dentro del grupo de las inmunodeficiencias adquiridas, las hepatopatías crónicas, las neoplasias, los pacientes adultos mayores y exposición a temperaturas bajas. Bueno, particularmente en ancianos, por lo que vimos que el grupo etario por encima de los 60 o 65 años son más susceptibles. Lo estamos viendo actualmente con el COVID de igual manera. La evaluación clínica muchas veces va a ser no muy amplia. La tos, la producción de esputo, la fiebre, la taquicardia que se puede acompañar a la temperatura pueden ser signos bastante inespecíficos. De hecho, si hiciésemos una encuesta de estos 4 primeros signos, ¿cuáles son los más, quiénes han tenido esos signos? La gran mayoría va a decir que la ha presentado en el contexto de una gripe, en el contexto de una bronquitis, ¿verdad? Sin embargo, los signos tipo taquimia o hallazgos físicos anormales van a tener mucha mayor rentabilidad diagnóstica. De esa manera, veamos el siguiente cuadro que es muy interesante. Vemos que cuando tenemos signos o síntomas anormales más evaluación al examen físico anormal, es decir, signos clínicos y síntomas clínicos anormales,
la sensibilidad diagnóstica va a ser del 95%. La especificidad va a rondar el 56%. No es muy alta. Finalmente, como decía, varios de estos signos son sumamente inespecíficos. La tos tiene una alta sensibilidad, pero es que en cualquier enfermedad respiratoria muy frecuentemente nos va a dar tos como síntoma inicial o como síntoma de evolución. Por lo tanto, la sensibilidad de esta va a ser bastante alta. Sin embargo, justamente por lo que digo que muchas enfermedades pueden presentar tos, la especificidad suele ser sumamente baja. El mejor hallazgo clínico, la mejor rentabilidad diagnóstica, clínicamente hablando, la obtenemos asociando signos y síntomas que puede presentar el paciente. El diagnóstico va a ser generalmente sostenido con una radiografía de tórax, con un estudio de imágenes, independientemente del aislamiento microbiológico. No estoy diciendo que no sea importante el aislamiento microbiológico, sino estamos hablando para términos de diagnóstico de neumonía. El cuadro clínico más el hallazgo radiológico. Probablemente, si asociésemos en el cuadro anterior que hemos presentado los hallazgos clínicos, los signos y síntomas clínicos, más una radiografía, la sensibilidad y quizá la especificidad pueda mejorar enormemente. Ahora, en algunas series se ha visto cuál es la importancia de hacer examen de esputo en el manejo. Es decir, qué tan importante es que hagamos o solicitemos exámenes de esputo a pacientes que realizan o que hacen una neumonía asociada adquirida en la comunidad. En 274 pacientes a quienes se les hizo examen de esputo, el diagnóstico etiológico solamente se obtuvo en 9.5%. Y este hallazgo microbiológico generó un cambio de tratamiento solamente en 9 casos. Solamente en 9 casos. Por lo tanto, el estudio de esputo no afectó los resultados clínicos ni la mortalidad en los pacientes estudiados. De igual manera, en 1.362 pacientes en quienes se les hizo un examen, un cultivo de esputo, este esputo llámese de buena calidad, es decir, con bajo número de células epiteliales, con una buena cantidad de macrófagos, que son las características de una buena calidad de esputo, se encontró que 33.7% de pacientes salieron con cultivo de esputo positivo. Sin embargo, estos resultados no tuvieron efecto en los outcomes, en el rango de cobertura antibiótica ni en la mortalidad. Por lo tanto, por estos y otros estudios más, que sería interminable mencionarlos, es que la guía del ATS de 2019 no recomienda en forma rutinaria hacer estudios de esputo, llámese gram o cultivo, puesto que esto aparentemente no influye en el tratamiento y en el resultado final de los pacientes. Sin embargo, sí se podría considerar en pacientes que hacen una neumonía severa. Ya vamos a ver cuáles son los criterios para definir qué neumonía severa. En los pacientes que tienen un tratamiento empírico para Staphylococcus aureus, meticilino resistente o pseudomonas aeruginosa. Es decir, pacientes que han tenido una infección previa por Staphylococcus pseudomonas, o aquellos pacientes que han tenido una hospitalización reciente más uso de antibióticos en los últimos 90 días. En estos pacientes, donde el riesgo de infecciones o de gérmenes resistentes es más alto, o pacientes con neumonía severa, sí se podría considerar la realización de estudios de esputo. En la gran población de pacientes no va a ser necesario, no nos va a dar mayor resultado favorable tomar o no exámenes de esputo. Bien, entonces vemos que los cultivos de sangre, por otro lado, ¿a qué pacientes hay que hacer hemocultivos, exámenes etiológicos en sangre? No se ha obtenido ningún resultado favorable en el desarrollo de cultivos de sangre que puedan tener impacto en los resultados finales de los pacientes. Quizá podría tener mayor utilidad en pacientes con neumonías severas, como dice ahí PSI, que es un índice de severidad para la neumonía, grado 4 o grado 5, que son los grados más altos, podría tener un rol dentro del manejo, pero en la población general que hace neumonía, como hemos visto análogamente a los exámenes de esputo, no se ha visto que tenga mayor relevancia el realizar cultivos de sangre.
En este estudio de aquí, realizado en el 2016, hemos visto, bueno, no voy a ponerme a leer todo el cuadro, pero simplemente resaltar la parte más importante. La realización de exámenes de cultivo de sangre se ha visto que prolongan la estancia hospitalaria y prolongan la duración de terapia antibiótica. El MD es un equivalente a loss ratio, o sea, como factor de riesgo. Y vemos que es prolongar la estancia hospitalaria, el MD es de 2.6 y la duración de terapia antibiótica es de 2.7. Prolongada estancia hospitalaria y una prolongada cobertura antibiótica, aumentando el riesgo de efectos adversos de la medicación. Por lo tanto, no podemos recomendar igual rutinariamente los cultivos de sangre para todos los pacientes, independientemente que este sea hospitalizado o ambulatorio. Pero, al igual que el caso anterior, podríamos considerarlo en los siguientes casos, y son las mismas indicaciones que en el caso de esputo. Hasta este punto, podemos decir que los estudios microbiológicos, como tal, podemos reservarlos solamente para cierto grupo de pacientes, llámese pacientes con neumonías severas, pacientes con tratamientos empíricos para estafilococo resistente o pseudomonas aeruginosa, es decir, pacientes que hayan tenido una infección previa por estafilococo o pseudomonas y una hospitalización reciente más uso de antibióticos en los últimos 90 días. Solamente en esos casos podríamos considerar, tampoco decimos que sea imperativo, el uso de medios de cultivo, ya sea en sangre y de esputo. Bien, ahora, los antígenos urinarios, que muchos están en boga actualmente. En ese trabajo realizado en el 2010 en la revista Thorax, vimos que no influye el resultado o el tratamiento dado en forma empírica versus el tratamiento administrado basado en los resultados de antígenos urinarios. Vemos que el valor del P no establece ninguna diferencia significativa en los cuadros de comparación, llámese en los resultados de mortalidad, recaída clínica, admisión hospitalaria. Solamente tenemos un resultado en recaída clínica cuando hacemos un análisis comparativo, no en el estudio de intención a tratar, sino en un análisis comparativo podemos obtener una diferencia en cuanto a recaída clínica y readmisión. Readmisión muy, como decimos, con las justas, pasando por encima del p-valor. Pero a grosso modo, como vemos en las imágenes, no encontramos ninguna diferencia que justifique el uso del antígeno urinario, que generalmente cuando se usa es para neumococo y para legionela. Bien, de igual manera, cuando ese es otro estudio realizado en el 2005, donde se compara, similar al estudio anterior en cuanto a metodología y resultados, dicho sea de paso, que la diferencia en pedir antígenos urinarios no me marca ningún efecto beneficioso sobre mortalidad u otras variables. Bien, vemos que los cuadros, el p-valor, no me establecen ninguna significancia estadística en el seguimiento, en el confort o en los resultados, en los scores clínicos de bienestar en los pacientes. No tenemos ningún beneficio de solicitar en pacientes que tengan una neumonía, que hayan una comunidad como tal, que hayan un beneficio de solicitar esos exámenes que además pueden ser costosos, dicho sea de paso. Solamente se puede recomendar el uso de antígenos urinarios cuando hay un outbreak o un brote de legionela o un viaje reciente en zonas endémicas o bajo el contexto de una neumonía severa. Generalmente tampoco se recomienda este tipo de examen. Ahora, dicho sea de paso, nuestra epidemiología de influenza, como la del mundo, se acrecienta en la época invernal. Ya estamos entrando en la época invernal. Debemos pedir sistemáticamente test de influenza para la respuesta es que únicamente cuando tenemos casuística o épocas en las que la influenza se hace más prevalente. La época invernal es muy frecuente, o sea, ya en estos meses podríamos solicitar un test para influenza en pacientes que hacen algún cuadro infeccioso pulmonar.
y de hecho el test molecular siempre es mejor que la prueba antigénica o la prueba rápida, como mencionamos. Algo análogo a lo que estamos viendo actualmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta siempre la temporalidad. No es pedir por pedir, va a depender mucho del tiempo de evolución. Aunque la influenza, vale decir, la evolución suele ser mucho más rápida y catastrófica, de hecho, si lo comparamos con el actual COVID. Pero aún así, siempre se tiene que tomar en cuenta los timings en el momento en que hacemos algún dosaje serológico o molecular. Mucho se habla sobre la procalcitonina en los medios como medio de marcador de infección en neumonía. En ese estudio vemos que cuando tenemos una concentración o un punto de corte de neumonía relativamente alto, podría acercarnos a tener un diagnóstico bacteriológico, o mejor dicho, a una orientación del tipo de infección. La procalcitonina es una proteína que se eleva, producida por el hígado, por la tiroides, pero desde el punto de vista inflamatorio, el hígado tiene una gran relevancia, que se eleva generalmente en infecciones bacterianas y se ha estado proponiendo para la disquisición entre infecciones bacterianas versus infecciones virales. En este estudio vemos que puede tener un gran aporte para la disquisición de infecciones bacterianas, pero fundamentalmente esta tendencia se ve cuando los valores son extremadamente altos. Cuando los valores son bajos, su rentabilidad no es sumamente útil. Por lo tanto, no podemos caer en el riesgo de dar o iniciar tratamiento a un paciente basado únicamente en el dosaje de procalcitonina, puesto que esta puede ser falsamente normal, pero el paciente estará haciendo una infección. Y si no tenemos eso en consideración, podemos estar generando subtratamiento a este grupo poblacional. En esta editorial que se publicó en el año 2018 en la revista Lancet, vemos que el único estudio donde se vio una sensibilidad adecuada de la procalcitonina es el estudio de Pfister. Este es como un consolidado de varios artículos de investigación donde se hizo un dosaje de procalcitonina para el manejo antibiótico en la neumonía. En los demás estudios no es tan alta la sensibilidad. Por ahí llega a 80% o hasta 77%, que ya no lo podemos considerar una sensibilidad óptima. Por lo tanto, se sugiere no usar la procalcitonina como para guiar el tratamiento antibiótico en una neumonía asociada, bueno, en una neumonía asociada como ya estamos viendo ahora, pero en general de las infecciones neumónicas no se suele usar la procalcitonina, al menos para decidir inicio del tratamiento antibiótico. Por lo tanto, la terapia antibiótica debe ser iniciada bajo sospecha clínica, fundamentalmente más confirmación radiológica, independientemente del valor inicial de procalcitonina sérica. La procalcitonina sérica en este punto podría tener utilidad para algunos tipos de enfermedades asociadas. Por ejemplo, en EPOC se usa mucho la procalcitonina y el PCR como marcadores de infección bacteriana, tanto para inicio de tratamiento como para seguimiento de tratamiento, para suspender tratamiento. Es decir, cuando se normaliza, podemos ir quitando o desescalando la cobertura antibiótica. No neumonía que tiene en la comunidad, donde estamos viendo que no hay una alta evidencia para dosar procalcitonina en forma sistemática o para que eso nos sirva de guía. Luego de estos exámenes diagnósticos viene un punto muy importante y controversial hasta cierta medida, la decisión de hospitalización. ¿Cuándo hospitalizamos un paciente? Hay muchos scores en la literatura para definir el grado de severidad, o mejor dicho, la condición o no de internamiento en esos pacientes. Pero dos son scores, dos de la gama de scores que tenemos son muy útiles en la práctica clínica. Uno, que es el más conocido, es el estudio del CUR-2. Este es el artículo original del CUR-2. El CUR-2 es un score que nos mide confusión, dosaje de urea, frecuencia respiratoria, presión sanguínea y la edad, el Q65, porque se toma como la edad punto de corte 65 años o más. Cada uno vale un punto. Cuando tenemos puntaje de 0,1, podemos presumir que la mortalidad es baja. Un puntaje de 2, una mortalidad intermedia, y un 3 o más de puntaje, una alta mortalidad,
que puede llegar por encima del 22%. Este es un CURP que de todas maneras nos solicita dosar urea. Tenemos el CURP abreviado, que es el CRB, en el cual es lo mismo que el anterior, pero estamos quitando el valor de urea. Y la tendencia en mortalidad se mantiene. Este tipo de score es muy práctico, fundamentalmente en salas de emergencia, donde no tenemos rápidamente los exámenes a mano o tan rápido como quisiéramos, ¿no? Podemos tener una validación de la necesidad de internamiento solamente con parámetros clínicos, que no es poca cosa. Sin embargo, no estamos considerando en este score algunas comorbilidades. Por ejemplo, pacientes que tengan bronquiectasias extensas, pacientes que tengan trastorno de conciencia, pacientes hepatópatas, pacientes con diabetes mellitus, que pueden estar sumamente descompensados. Entonces, hay que manejarlo con pinzas. Es de mucha utilidad. No estoy en contra del CURP, lo usamos frecuentemente, pero no tenemos que depender única y estrictamente de estos scores para valorar la necesidad o internamiento de un paciente. Comparativamente tenemos el PCI, que es el test de Fine, también se le conoce por el autor que lo validó en el año 97 en el New England. Este test de PCI tiene mucha mejor sensibilidad y especificidad si lo comparamos con el CURP 65 o el CRB 65. El problema es que maneja muchos parámetros, y muchos de ellos analíticos. Entonces, en forma práctica no es fácil usarlo, por ejemplo, en una sala de emergencias. Este score de PCI nos estratifica a los pacientes sin clasificación de riesgo, siendo los pacientes de grado 4 y 5 los que tienen más necesidad de internamiento. Y estos pacientes son los pacientes que podrían ser mucho más críticos. Cuando se comparó en el año 2005 el estudio del PCI, el T-Define versus el estudio del CURP, hemos visto que el PCI tiene una mejor sensibilidad y una mejor área bajo la curva, como vemos en el gráfico izquierdo. O sea, puede reconocer más fácilmente pacientes que tengan riesgo de internamiento. A mayor grado de severidad, es cierto, la sensibilidad cae, pero la especificidad aumenta. Estamos hablando del PCI. Igual en el CUR, pero estadísticamente el PCI proporciona mayor sensibilidad diagnóstica para la predicción de internamiento. En este otro estudio hemos visto que además de los scores pronósticos que hemos mencionado, existen otros datos clínicos que son importantísimos mencionarlos, que no están validados o que no están, mejor dicho, considerados dentro del CUR, ni tampoco dentro del PCI. Son parámetros clínicos que pueden escaparse a esas reglas. Por eso les decía, no sirve guiarse únicamente de los scores diagnósticos o pronósticos. Es muy importante el juicio clínico. Por ejemplo, hemos visto en ese trabajo de 2006 que la presencia de alteración cognitiva, la historia de enfermedad coronaria, la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar, la presencia de infiltrados radiográficos difusos, el uso de terapia oxigenatoria en casa por cualquier motivo, el uso de corticoides previamente, el uso previo de antibióticos constituyen factores de riesgo asociados con hospitalización en pacientes que tienen bajo riesgo, es decir, este trabajo fue hecho en pacientes que tenían scores de predicción bajos, pero que aún así tenían riesgo de complicaciones basados en otros aspectos clínicos que no están considerados en estos scores, como los que tenemos en el recuadro negro. Entonces, volvemos al punto inicial, que es un paradigma en la medicina. El juicio clínico siempre es el más importante para decidir cualquier tipo de diagnóstico o tratamiento. Adicionalmente, podemos hacer una regla de predicción clínica que nos pueda ayudar o hacer las cosas más prácticas, pero el juicio clínico siempre se va a anteponer ante todo. Bien, ahora, ya hemos decidido si un paciente tiene o no necesidad de internarse. La pregunta que viene luego es si este paciente puede ser manejado en sala común o debe ser manejado en una sala de críticos. En la guía de 2007 del ATS se generaron los famosos criterios ATS, que son de mucha utilidad. Tenemos criterios mayores y tenemos criterios menores.
Los criterios mayores son la necesidad de ventilación mecánica y o la presencia de shock con necesidad de vasopresores. La presencia de uno de estos es indicación sine qua non que el paciente tiene que entrar a una sala de críticos. O la presencia de 3 o más criterios menores más el juicio clínico. Este score es el que se recomienda fundamentalmente para decidir la necesidad o no de manejo en cuidados intensivos. Obviamente tenemos otros como el SmartCop, por ejemplo, el SCAP, que también son útiles para este tipo de trabajos. Pero cuando comparamos las recomendaciones o los criterios ATS versus otros, vemos que el uso de criterios mayores o el uso de criterios menores proporciona mejores rangos de sensibilidad y o especificidad comparativamente a otros tipos de scores. Son los que han mostrado una mejor tasa de definir pacientes que puedan pasar a ser manejados en salas de críticos. De igual manera, vemos que en este otro trabajo de 2011, la sensibilidad y especificidad maneja en los criterios de ATS. Por favor, ¿podemos poner en silenciador los micrófonos? Si no fuera mucho pedir. Muchas gracias. Manejamos genera una también mayor sensibilidad, sobre todo una especificidad para diagnóstico de pacientes críticos. Bien, ¿qué vamos a comenzar en el manejo? En el manejo básicamente ya está estandarizado y lo podemos resumir en estos cuadros que son de fácil entendimiento. Los pacientes que no tengan comorbilidades o factores de riesgo para estafilococos o pseudomonas aeruginosa, es decir, la población general, vamos a decirlo de esta forma, se pueden manejar con amoxicilina o doxiciclina, que es una tetraciclina, o macrólidos, dependiendo la tasa de resistencia. Ojo, estamos hablando de amoxicilina, un medicamento que muchas veces es diseñado por ser, entre comillas, simple o sencillo, cosa que no lo es. Los británicos, en todos estos años, en las guías que publican, siguen manteniendo la amoxicilina, por ejemplo. Esta no es la referencia a la guía británica, pero se los comento. La amoxicilina como un medicamento de elección en la población general. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que tengan comorbilidades? Cuando hablamos de comorbilidades, pacientes cardiópatas, diabetes mellitus, pacientes con secuelas pulmonares, pacientes con hepatópatas, pacientes con insuficiencia renal, etcétera. En estos pacientes la cobertura sí tiene que ser un poco más amplia y estamos hablando de amoxicilina clavulánico o un beta-lactámico, una cefalosporina combinado con el uso de macrólidos o doxiciclina. Alternativamente, podemos usar una de las famosas fluoroquinolonas en monoterapia, vale decir levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino, etc. Bien, en esta clasificación de pacientes internados, independientemente de la severidad, lo que acá nos hace la aclaración es que sean pacientes que igualmente no tienen factores de riesgo para gérmenes resistentes, sobre todo pseudomonas o estafilococo aureus meticilino resistente. En estos grupos de pacientes internados pero sin factores de riesgo, así sea un cuadro severo, lo que se recomienda, a grosso modo, es el uso de beta-lactámico más macrólidos. Alternativamente, podemos usar fluoroquinolona en monoterapia o combinada si es que es una neumonía severa. Entonces, podemos resumir, para no generar confusión y fijar conceptos, que en la población general se recomienda amoxicilina o doxiciclina o macrólido. En el resto de patologías sin factores de riesgo para gérmenes resistentes, una combinación de beta-lactámico o un derivado de la penicilina combinado con un macrólido va a ser bastante efectivo. Esta es otra revisión que salió no del ATS, sino en clínicas en Chest Medicine, donde la recomendación de cobertura antibiótica es muy similar a la ya descrita previamente.
siempre en este caso colocan los macrólidos, no mencionan la amoxicilina, tomemos en cuenta que puede haber discrepancias entre las series, entre los estudios presentados, pero el macrólido está dentro igual de la primera opción para neumonías, digámoslo así, entre comillas, comunes o cotidianas, en pacientes ambulatorios. Pero a medida que se van agregando los factores de riesgo o la necesidad de internamiento, ya vamos echando mano de los medicamentos combinados. Beta-lactámicos más macrólidos es una muy buena combinación. Y ya que sería tema de exposición de otro punto, que son las neumonías adquiridas en el hospital, ya tenemos que usar medicamentos que tengan cobertura con pseudomonas o estafilococo aureus multilígeno resistente. Esto me pareció un buen resumen de la valoración de una neumonía. Tenemos que hacer una vez hecho el diagnóstico, valoramos severidad. Pacientes con baja severidad pueden ser manejados ambulatoriamente y se recomienda macrólido o, según la guía de la ATS, amoxicilina como terapia inicial. Pacientes que están internados, vamos a tener pacientes que tengan una severidad moderada y una severidad alta. Estas severidades, repito, las vemos con el score del CURV o más específicamente con el PCI. No se olviden, esta severidad de la neumonía. Si es un paciente internado, pero no tributario de UCI, o sea que puede ser manejado en sala común, la combinación de beta-lactámico más macrólido puede ser suficiente para aliviar la neumonía. No nos centremos en el lado izquierdo, que ya estamos hablando de neumonía intrahospitalaria. Eso dejémoslo para otro momento, por favor. Estamos hablando de neumonía comunitaria. En el lado derecho, la severidad alta me involucra ingreso a sala de cuidados intensivos. Y la guía del 2019, no la del ATS, sino la guía de clínicas de Norteamérica, sugiere el uso de beta-lactámico más macrólido, más pudiéndose agregar, mejor dicho, una cobertura para gérmenes multiresistentes, es decir, considerar la posibilidad de que puede haber sobreinfección por pseudomonas, estafilococos u otros más gérmenes resistentes. Caso contrario, si no hay una buena respuesta, la evaluación ya de la especialidad sería pertinente. Ahora, cuando hablamos de factores de riesgo para gérmenes resistentes, obviamente, decir Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa no estamos diciendo que sean los dos únicos gérmenes resistentes. Tenemos la famosa KPC, la Klebsiella pneumonia, tenemos la Burkholderia cepacia, tenemos el Acinetobacter, que también son tipos de gérmenes multiresistentes y muchas veces poliresistentes o totalmente resistentes, pero eso es un resumen de factores de riesgo. Se los he tratado de poner en orden para que sea muy fácilmente recordarlos. ¿En qué coinciden ambos grupos? Hospitalización reciente, residencia o gente que vive en centros de cuidados geriátricos, por ejemplo, pacientes que tienen EPOC severa, el uso de antibióticos en los 90 días previos, antecedente de enfermedad cerebrovascular y presencia de sondas de alimentación. Hasta allí podemos considerar que son exactamente los mismos factores de riesgo, incluso la presencia de cultivo previo. Obviamente, en el caso del estafilococo, cultivo previo para estafilococo, y en el caso de las pseudomonas, cultivo previo para pseudomonas o para algún otro germen resistente. Hasta allí podemos considerar que son exactamente iguales, de hecho. La diferencia radica en dos factores. En el caso del Staphylococcus aureus, la presencia de diabetes o la presencia de heridas crónicas, como por ejemplo úlceras variciales, donde pueden haber colonización del estafilococos, es una diferencia en relación, por ejemplo, a pseudomonas, donde las bronquiectasias es un factor de riesgo altamente reconocido para colonización e infección por pseudomonas aeruginosas y otros gérmenes. Los he puesto en rojos estos dos parámetros, el uso de antibióticos y el cultivo previo, porque de los parámetros enunciados, estos que están en rojo son los más importantes para considerar multidrogoresistencia. Alguien me puede preguntar, doctor, ¿y cuál es, hasta cuándo digo cultivo previo? La literatura termina que el año hasta un año previo, ¿bien? Pero eso es relativo. No seamos
no seamos parametrados. Si es 1 año y 6 meses, no significa, ah, ya, entonces no puede ser. Ojo, siempre manejamos pacientes, no manejamos enfermedades. Entonces son datos estadísticos, pero no son parametrados. Bien. ¿Cuándo decidimos el cambio de tratamiento a pacientes que estén bajo inyectables, pasarlos a vía oral? Bajo las siguientes premisas. Uno, que haya estabilidad hemodinámica, que haya una mejoría clínica y que haya tolerancia de vía oral. Esta recomendación es basada aún en la guía de 2007, que tiene mucha relación con las guías actuales, por más que hayan pasado tantos años desde entonces. ¿Cuál es el tiempo de duración del tratamiento? Mínimo 5 días. O sea, ¿se puede manejar una neumonía en 5 días? Por supuesto que sí. Muchas veces lo hemos hecho. Está refrendado por la literatura. Así que al respecto no hay objeción. Cuando se han hecho estudios comparativos entre manejar 5 días versus 7 días o versus más tiempo, no se ha visto que dar antibióticos más tiempo sea necesario para optimizar el cuidado o la tasa de recuperación. Otro criterio también, que el paciente esté afebril por 48 a 72 horas. Volvemos al mismo punto, no menos de 5 días y obviamente que no haya más de un signo de inestabilidad clínica, en cuyo caso tenemos que replantear el tratamiento o buscar otros diagnósticos alternativos o adicionales. ¿Cuándo podríamos prolongar el tratamiento? Podríamos prolongarlo bajo una neumonía complicada con daños de otros órganos, vale decir meningitis, endocarditis o infecciones en otros sitios profundos, o infección por patógenos que no son coberturados habitualmente, como la tuberculosis, Acinetobacter, Burkholderia, micosis y otros más. Entonces va a depender mucho. Por eso es muy importante ver la evolución del paciente. ¿Cuánto tiempo debo yo esperar para ver resolución? Más o menos 48 a 72 horas. En 48 a 72 horas se puede ver una recuperación del paciente. No sirve que el paciente nos diga al día siguiente o con la primera dosis, sigo con fiebre, sigo mal. Eso es esperable. Recuerden que tiene que alcanzar una concentración inhibitoria mínima el medicamento en sangre para recién empezar a hacer efecto. ¿Correcto? Entonces, el hecho de que el paciente pueda estar febril el primero o hasta el segundo día no es signo de que el paciente esté yendo mal. Eso es muy importante. ¿Por qué se los menciono? Mucha gente, muchos colegas, con que el paciente mantenga la fiebre un día o 2 días, les cambian cobertura antibiótica a fármacos de mucho más amplio espectro, favoreciendo el riesgo de resistencia. Por eso es importante manejar los tiempos. ¿Correcto? Ahora, mucho se habla del uso de corticoides. Actualmente en el COVID también es un tema de debate y discrepancia el uso de corticoides. Centrémonos en neumonía. En este estudio realizado en el 2005 en el American Journal Respiratory Critical Care Medicine, se vio en 46 pacientes enrolados a quienes se les administró hidrocortisona, que es un corticoide, se vio que había una mejoría en el PAFI, había una mejoría en el PCR, había mejoría en radiografía de tórax, había menos tiempo e incluso, como vemos en unos cuadros, había mejora en la mortalidad, ¿correcto? La supervivencia era casi ideal, como vemos en el cuadro de la derecha superior, que era casi ideal, o sea, prácticamente no se murió ningún paciente. Bien, los parámetros inflamatorios mejoraron, los parámetros gasométricos mejoraron. Sin embargo, en ese trabajo publicado en el 2015 en el Lancet, se valoró como outcome primario la estabilidad clínica. Y lo que se vio es que la estabilidad clínica fue más corta en el grupo de prednisona, es decir, los pacientes mejoraron, sobre todo al inicio, ¿bien? Pero al final la recuperación fue muy similar. No se vio que hubo impacto en la mortalidad, ¿correcto? Solamente mejoró casi un día el tiempo de estabilidad clínica, lo cual cualquier resultado positivo se tiene que aplaudir, pero no es suficiente para tomar decisiones o recomendarlo. Bien, en este trabajo realizado en el 2015 en el JAMA, se vio, se comparó igualmente pacientes que recibieron corticoides versus pacientes que no recibieron, y se consideró como el outcome primario la falla del tratamiento, si había o no falla del tratamiento. Se vio que en el grupo con corticoides
no hubo ninguna diferencia en falla en tratamiento temprano, pero sí hubo una mejoría, o sea, es decir, en otras palabras, a partir de 72 horas, los pacientes que recibían corticoides tuvieron menos falla al tratamiento comparativamente a los pacientes que no recibieron corticoides. Y estas fallas al tratamiento se basan en progresión radiológica, falla respiratoria, necesidad de ventilación mecánica, uso de vasopresores por shock o muerte. Repito, en los pacientes que recibieron corticoides, aparentemente hubo una menor tasa de falla al tratamiento. Esta menor tasa en las horas tardías repercutió sobre la falla del tratamiento global. Es decir, en términos globales, aparentemente hubo una menor falla del tratamiento. Vemos aquí que el placebo tuvo un mayor porcentaje de pacientes que llevaron a falla o no respuesta al tratamiento antibiótico, comparado con el grupo que recibió metilprednisolona. Por lo tanto, la evidencia no es consistente para recomendar, lo pongo entre comillas, rutinariamente el uso de corticoides en neumonía asociada a la comunidad, independientemente que sea severa o no severa, y menos aún en influenza. En la influenza sí se ha visto más bien que aumenta mortalidad. En la pandemia que tuvimos en el 2009 y en el 2014, se vio que el uso de corticoides aumentaba la mortalidad en pacientes con influenza. No necesariamente así en los cuadros de neumonía, por eso se menciona rutinariamente. Ahora, ¿se puede usar individualizando el grupo? Sí. El COVID nos está enseñando muchas cosas. Yo soy una de las personas que apoya el uso de corticoides en COVID, pero en casos severos, muy severos o críticos, individualizando pacientes, ¿correcto? No en forma rutinaria, no en forma rutinaria. No porque esté mal, no lo sabemos. No lo sabemos, no hay estudios comparativos para que en el COVID podamos dar o no corticoides, recomendar o no. No hay estudios comparativos, o sea, no podemos saberlo, ¿correcto? Muchos estudios se hacen, muchas recomendaciones, perdón, se están haciendo basados en la experiencia con influenza, pero no es la mejor forma de tomar decisiones. Bien, pero bueno, el uso de corticoides en neumonía e influenza puede estar recomendado si es que el paciente, por ejemplo, tiene alguna condición de fondo que necesite uso de corticoides. Por ejemplo, un paciente con asma que hace influenza. El corticoide no se lo vamos a dar por la influenza, sino por el asma, porque si no, no va a revertir. Es un ejemplo. O pacientes que están con una neumonía severa. Se puede usar dosis bajas de corticoides porque esos pacientes en shock suelen hacer una insuficiencia suprarrenal relativa. Entonces pueden necesitar corticoides exógenos para mejorar su estado hemodinámico. Entonces se tiene que individualizar. No puedo decir que sí a todos, pero tampoco nunca. ¿Ojo? Bien. Ahora, en el hospital vemos frecuentemente que los estudios radiológicos se hacen con relativa frecuencia. Si el paciente tiene una infección neumónica, los estudios se hacen cada 2 o 3 días. ¿Es necesario esto? No, no necesariamente. Vemos en este gráfico de un estudio publicado en el 99 que la resolución radiográfica puede tardar incluso hasta 16 semanas dependiendo del agente etiológico. Vemos que el neumococo con bacteriemia y el neumococo que no ha hecho bacteriemia puede tardar hasta 16 semanas en desaparecer o en limpiar la radiografía. Eso es una diapositiva tomada de otro colega, tengo que decirlo, pero es importante mencionar que la resolución radiográfica puede tardar, según ese estudio publicado en el Journal of American Geriatric Society, puede tardar hasta 12 semanas y puede persistir incluso a las 12 semanas casi un 20% de pacientes que tengan alteración radiológica, lo cual no es sinónimo de empeoramiento. No que porque a la semana la mancha sigue en el pulmón, significa que el paciente esté yendo mal. Eso no es el criterio que usamos. La radiografía puede todavía mantenerse anormal varias semanas luego de la mejora clínica. Por ello es que el juicio clínico es mucho más importante que cualquier examen. No nos sirve tomar radiografía de tórax cada 48 o cada 24 horas.
solamente nos serviría en la sospecha de que el paciente esté yendo mal o se esté deteriorando, o que estemos sospechando que tenga alguna complicación, vale decir empiema, vale decir absceso pulmonar u otras. Bajo ese contexto, sí es justificado tomar una radiografía a los pocos días de inicio del tratamiento, pero para ver mejoría, no. Ya estamos viendo por qué. ¿Qué complicaciones podemos tener de una neumonía? Podemos tener shock séptico, podemos tener una insuficiencia respiratoria por progresión de la enfermedad, podemos tener una efusión metaneumónica o un empiema, como sale en la línea inferior, podemos tener complicaciones cardíacas, algunos gérmenes, la influenza, por ejemplo, es cardiotrópico, puede generar infartos al miocardio, estamos viendo que el COVID también puede generar eventos embólicos, podemos tener émbolos sépticos a otras zonas, por ejemplo, una artritis séptica que parte de un foco pulmonar, podemos tener una meningitis, como ya hemos visto, entonces son complicaciones que hay que estar atentos a reconocerlas si es que se presentasen. ¿Cuándo damos de alta a un paciente? Tenemos los siguientes criterios. Cuando la causa de hospitalización es resuelta, ojo, paciente puede hacer neumonía, pero aparte puede haber ingresado, por ejemplo, por un pie diabético, ¿bien? O ingresado por un infarto y hace una neumonía a las 24 horas, o sea, no cumple el criterio de intrahospitalaria. ¿Me dejo entender? La causa de hospitalización está resuelta. Parámetros vitales en general, parámetros vitales normales, que tiene un buen soporte social o familiar. ¿Por qué es importante esto? Porque esto me permitiría reconocer eventos de complicaciones de forma temprana. ¿Podemos apagar el micrófono, por favor, chicos? Muchas gracias. Que haya una tolerancia oral adecuada, que la saturación de oxígeno esté superior al 90%. Es muy dependiente, no es estándar para todos. Ojo, va a depender mucho de la enfermedad de fondo. Estado de conciencia dentro de su estado basal, dentro de lo que la familia dice que es basal. ¿Por qué ponemos basal y no normal? Porque hay personas que pueden ser postrados o tener alguna secuela neurológica y nunca vamos a esperar que regrese a la normalidad, porque ya tiene una secuela de base. Simplemente que regrese a su estado habitual, si cabe el término. Un par de cosas sobre la vacuna antineumocócica que es muy importante, ¿correcto? Tenemos básicamente dos vacunas en el mercado. Las vacunas para el neumococo, que la conjugada, que como dice el nombre, se conjuga una proteína y los antígenos se convierten en dependientes de células T. Esta tiene una mejor inmunogenicidad porque induce memoria inmunológica. La vacuna conjugada, la vacuna no conjugada me estimula directamente las células B y me genera la liberación de anticuerpos, pero no me va a generar, no me va a estimular los linfocitos T, por lo tanto no me va a generar memoria inmunológica. Entonces, tenemos que, si usamos una vacuna no conjugada, como es la Neumo 23, la que estamos viendo allí, tenemos una limitada duración de eficacia, vamos a tener que revacunar constantemente y no hay una gran evidencia en la neumonía no bacteriémica. Y tampoco fue efectiva en gran medida en episodios de neumonía en pacientes inmunocomprometidos. Cuando vemos este estudio hecho en el 2012, vemos que la vacuna, la P13, que es la conjugada, la P13 me genera un buen nivel de protección, una adecuada elevación de anticuerpos. Y en un refuerzo a los 12 meses me genera una mayor elevación de anticuerpos. Por eso es que las guías recomiendan una vacunación con la Prevenar 13 o la conjugada. Bueno, cuando digo Prevenar estoy haciendo publicidad, aunque no tengo ningún conflicto de interés en realidad. Cuando digo la conjugada, me refiero a este tipo de marca, y se recomienda un refuerzo al año, que puede ser con la no conjugada, porque ya tengo de fondo una memoria inmunológica. Esta conjugada o no conjugada me va a generar una mayor respuesta de anticuerpos, lo cual es lo recomendable. Sin embargo, cuando uso la no conjugada, que es la línea verde, vemos que así pongamos un refuerzo, incluso este refuerzo me puede generar un mismo nivel bajo o mucho más bajo incluso
del nivel inicial de anticuerpos. Por lo tanto, como no tengo una memoria inmunológica, no me va a servir tanto para estimular la inmunidad. La vacuna conjugada se une a un polisacárido, como mencionaba, estimula las células B a través de los correceptores de la célula B, van a presentar a la célula T helper las proteínas de la vacuna y mediante la liberación de interleuquinas me va a generar una activación de células plasmáticas para la liberación de anticuerpos, así como las células B de memorias, mediados por la célula T helper. Este es el fundamento patogénico por el cual es mucho más importante y necesaria la vacuna conjugada, la que es unida al polisacárido. Bien, tenemos una mayor producción de anticuerpos, tenemos una expansión tonal de linfocitos B, así como producción de células B de memoria, e impacto en la inmunidad de mucosas. ¿Ya? Esto es muy importante. Los niños pueden transportar el germen en la nariz o en las vías aéreas altas y transmitirlo a personas susceptibles, como pueden ser los adultos mayores, y generar una cascada de acontecimientos y de contagios a gran escala. Este es el efecto rebaño. Esta vacuna se ha visto también, no he puesto el estudio aquí, que disminuye el estado de portador, lo cual aumenta mucho más su efectividad. Entonces, por los factores expuestos, es mucho más recomendable usar la conjugada de 13 cepas para el uso en niños y en adultos mayores. ¿Correcto? Y sobre la vacuna antigripal, se recomienda básicamente a todas las personas. A todas las personas, no hay contraindicación en pacientes inmunocomprometidos. La vacuna es con virus vivos atenuados y está indicada solamente para adultos sanos de edad inferior a 50 años y no embarazadas, la que es con virus vivos atenuados, no la vacuna que solamente tiene proteínas del virus. Bien. Y bueno, estamos en una coyuntura terrible. Hay que siempre reírnos, pero con responsabilidad. Asumamos los problemas que estamos teniendo con la mayor responsabilidad del caso, pero siempre poniéndole el buen toque de humor a la situación, por más difícil que estemos. Muchas gracias. Nuevamente reitero mi agradecimiento a todos los que han estado en la reunión y a la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Nueva York. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, muchísimas gracias por su participación, la verdad, de parte de toda la Sociedad Científica de Estudiantes y del Comité de CEPAIS. Estamos muy agradecidos por su ponencia y esperamos contar con usted próximamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Camila, y muchas gracias a toda la comunidad de Cayetano por la invitación. Ha sido un gusto compartir la mañana con ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Buen día.